Mis hijos dicen que mi trabajo ya no vale nada, que el arte de mis manos, la paciencia de mis puntadas, es una reliquia inútil en un mundo de producción en masa. Me llaman anticuado, un viejo terco aferrado a un pasado que no produce ganancias. Y mientras me sonríen con una piedad insultante, conspiran a mis espaldas para declararme mentalmente incompetente. Quieren que un juez me arrebate mi voluntad para poder vender el taller que construí con mi alma y pagar sus deudas millonarias. Pero lo que ellos ignoran, en su desesperación por el dinero rápido, es que bajo un seudónimo que susurran los multimillonarios en París y en Tokio, el mundo del lujo paga fortunas por el trabajo de este viejo acabado. Creen que mi único tesoro son estas viejas paredes en Coyoacán, sin saber que mi verdadero legado es una marca secreta, un imperio silencioso que construí mientras ellos solo aprendían a gastar. Esta no es la historia de cómo unos hijos ingratos intentaron destruir a su padre. Es la historia de cómo un artesano les enseñó la diferencia entre el precio de las cosas y el verdadero valor del honor. Quédate hasta el final para descubrir la trampa perfecta que un padre tejió con la misma paciencia con la que cose el cuero. Y si crees que el verdadero valor de una persona no se mide en su cuenta bancaria, suscríbete ahora a nuestro canal, porque esta historia te demostrará que la sabiduría es la mejor de las herencias. Mi nombre es Alejandro Herrera, y a mis 68 años, mi vida se mide en el olor del cuero. Es el primer aroma que percibo al despertar, una mezcla de tierra, roble y trabajo que se filtra desde mi taller hasta el pequeño apartamento donde vivo, justo encima. Mi taller, Artesanías Herrera, no es una tienda, es mi santuario. Está en una vieja casona en una calle empedrada de Coyoacán, en la Ciudad de México, a pocas cuadras del Jardín Hidalgo. Por fuera, la fachada es discreta, con una bugambilla fucsia que mi difunta esposa, Elena, plantó hace 40 años. Por dentro es un viaje en el tiempo. Las paredes están cubiertas de herramientas que cuelgan en un orden perfecto. Leznas, matacantos, compases, troqueles, cada una extensión de mis manos, cada una con la memoria de miles de horas de trabajo. El aire es denso, con la fragancia de la piel cruda, de la cera de abeja que uso para sellar los hilos y del café negro que bebo durante todo el día. Aquí no hay máquinas ruidosas, solo el rítmico golpeteo de mi martillo, el siseo de la cuchilla cortando el cuero, el suave tirar de la aguja. Es una sinfonía de paciencia. Aquí creció mi hijo, Javier. Pero mientras yo veía en el taller un legado de honor y autosuficiencia, él solo veía un trabajo lento, sucio y sobre todo poco rentable. Su mundo eran las pantallas, las aplicaciones, las startups y el lenguaje vacío de los negocios digitales. Soñaba con ser un genio de la tecnología, un millonario de la noche a la mañana. Su esposa, Sofía, alimentaba ese sueño con gasolina. Una mujer elegante, bella, pero con una ambición tan afilada que podías cortarte con su mirada. Para ella, nuestro hogar en Coyoacán no era un refugio de tradición y arte, era un activo inmobiliario desperdiciado. Ella soñaba con la vida en Polanco, con cenas en restaurantes de lujo y con un círculo social donde el apellido Herrera significara dinero, no artesanía. La tormenta que ahora amenaza con ahogarme comenzó como una llovizna de peticiones y sugerencias. Primero, fueron las visitas de Javier al taller, cada vez más frecuentes, pero nunca para aprender o ayudar. Venía a observar, a medir, a evaluar, como un tasador. «Papá, tienes que modernizarte», me decía paseando entre mis mesas de trabajo. «Este modelo de negocio es obsoleto. Podríamos crear una página web, vender en línea, quizás hasta producir en masa en China para bajar los costos». «Hijo,
le respondía yo con calma, sin levantar la vista de una cartera que estaba cosiendo a mano. Lo que yo vendo no es un producto, es un pedazo de mi tiempo. Eso no se puede producir en masa. Él suspiraba, frustrado. No lo entiendes. Estás sentado en una mina de oro y te niegas a cavar. La presión aumentó cuando su última aventura tecnológica fracasó. Invirtió todo lo que tenía y lo que no tenía en una aplicación que prometía revolucionar algo que nadie entendía. La burbuja estalló, como yo sabía que lo haría. Lo que no supe en ese momento fue la magnitud del desastre. No supe que había pedido dinero prestado a inversionistas agresivos, gente que no acepta excusas, solo pagos. Fue entonces cuando Sofía tomó las riendas. Una tarde apareció en el taller con un hombre de traje brillante y sonrisa falsa. Alejandro, dijo, omitiendo el don que siempre había usado. Te presento al señor Dueñas. Es un consultor de desarrollo inmobiliario. El hombre me dio una mano blanda y recorrió mi santuario con la mirada de un depredador. Un lugar con mucho potencial, señor Herrera, dijo. La ubicación es inmejorable. Podríamos construir aquí una plaza comercial boutique, tiendas de lujo, restaurantes. Le ofreceríamos una suma que le permitiría retirarse y vivir como un rey. Yo ya vivo como un rey, respondí, señalando mis herramientas. Este es mi reino. La visita me dejó con un mal sabor de boca. Esa noche, la tensión en la casa era palpable. Después de la cena, me retiré a mi cuarto, pero dejé la puerta entreabierta. Escuché su discusión en la sala. Sus voces eran susurros cargados de veneno. Es un necio, decía Sofía. Se va a morir pobre en este taller polvoriento y nos va a arrastrar con él. Javier, esos inversionistas te dieron un plazo. 90 días. ¿Entiendes lo que nos pasará si no les pagas? Lo sé, Sofía. Por Dios, claro que lo sé, respondió mi hijo, su voz quebrada por el pánico. ¿Pero qué quieres que haga? No va a firmar. Está enamorado de su maldito cuero. Pues si no quiere firmar por las buenas, dijo Sofía, y su voz bajó a un siseo helado que se me clavó en la memoria. Tendrá que hacerlo por las malas. Hay maneras. Un buen abogado, un par de informes médicos. A su edad no es difícil argumentar que un hombre ya no está en condiciones de manejar sus propios asuntos. Si un juez te nombra su administrador legal, tú puedes firmar por él. Es por su propio bien, Javier, y por el nuestro. Hubo un silencio largo en el que mi mundo se detuvo. Esperé, recé, para que mi hijo se negara, para que defendiera a su padre. Lo haré, dijo finalmente Javier, su voz apenas audible. Si no firma en las próximas semanas, lo haré. Es la única salida. Me retiré de la puerta sin hacer ruido. Me senté en el borde de mi cama, en la oscuridad, y sentí el peso de mis 68 años caer sobre mí como una losa de granito. La traición no era solo el plan de robarme mi taller, era la facilidad con la que habían decidido robarme mi mente, mi voluntad, mi esencia. Para ellos, yo ya no era una persona, era un problema legal a resolver. Pero mientras estaba allí sentado, en medio de la desolación, una chispa se encendió. Una idea nacida de la ira y el dolor. Ellos creían que yo era un artesano anticuado, un hombre análogo en un mundo digital. Creían que mi universo se limitaba a estas 4 paredes llenas de olor a cuero. Se equivocaban, garrafalmente. Sin que ellos lo supieran, desde hacía 10 años, yo tenía otra vida. Una vida secreta y digital. Una noche, jugando con el ordenador que Javier había desechado por obsoleto, descubrí un nicho. Foros de coleccionistas de lujo, hombres y mujeres en todo el mundo que pagaban fortunas por artículos de cuero hechos a la medida, con una calidad que las grandes marcas ya no ofrecían. Creé una marca sin nombre, un seudónimo, El Alquimista de Coyoacán. Construí una página web sencilla, casi anónima, mostrando solo fotos de mis creaciones, sin revelar mi rostro ni mi identidad.
El boca a boca en esos círculos exclusivos hizo el resto. Recibía pedidos de Tokio, de Dubái, de Londres. Creaba piezas únicas, estuches para relojes, interiores de coches de lujo, bolsos de viaje, todo hecho a mano, en secreto, durante las noches, después de cerrar el taller. El dinero que ganaba, una suma considerable, lo transfería a una cuenta en el extranjero. Era mi seguro de retiro, mi homenaje silencioso a Elena, que siempre había creído en mi arte. Y aquí venía la ironía más cruel y hermosa de todas. Uno de mis clientes más importantes, un consorcio de lujo con sede en Suiza, que me compraba piezas para sus clientes más exclusivos, era precisamente el dueño de la firma de inversión a la que mi hijo le debía dinero. Javier estaba intentando destruir el taller del artesano anónimo que sus propios acreedores veneraban. Esa noche, en mi cuarto, no me sentí como una víctima. Me sentí como un estratega. Me sentí como el dueño de un mecanismo complejo y perfecto. Mi hijo y su esposa me habían dado un plazo de 90 días. No sabían que el reloj de mi plan ya había empezado a correr y que cada tic-tac los acercaba un poco más a la hora de la verdad. Me levanté, encendí mi viejo ordenador y entré en el portal de El Alquimista. Era hora de preparar mi última y más gran creación. La decisión, una vez tomada, me trajo una extraña paz. El miedo y el dolor de la noche anterior se habían decantado, dejando en el fondo de mi alma un sedimento de fría y dura determinación. Mi vida, a partir de ese momento, se dividió en dos. De día, de cara a ellos, yo era el viejo, Alejandro Herrera, un hombre que se encogía un poco más cada día, cuya mirada parecía más perdida, cuyas manos temblaban con un poco más de insistencia. Les ofrecí la versión de mí mismo que ellos querían ver. Un hombre acabado, resignado a su suerte, un obstáculo que pronto se erosionaría por completo. Pero de noche, cuando la casa se sumía en el silencio y ellos se perdían en el brillo azulado de sus pantallas, planeando un futuro que se basaba en mi desaparición, yo renacía. En la soledad de mi taller, bajo la luz amarillenta de mi lámpara de trabajo, yo no era el viejo acabado. Yo era el alquimista de Coyoacán. Mi primera acción fue responder al correo del consorcio suizo. Su director de adquisiciones, una mujer llamada Madame Dubois, había estado insistiendo por semanas en comisionarme una pieza excepcional. Hasta ahora, yo había sido evasivo, disfrutando del lujo de trabajar a mi propio ritmo. Pero ahora, el tiempo se había convertido en mi aliado más preciado y a la vez en mi enemigo más formidable. Tenía menos de 90 días. Acepté el encargo. Era un proyecto ambicioso, casi una locura. Un baúl de viaje a la medida para un coleccionista de coches antiguos, diseñado para encajar perfectamente en un Bugatti de 1930. Tenía que ser una obra de arte, no solo en su exterior de cuero, sino en su interior, con compartimentos secretos y un humidor para puros integrado. El precio que ofrecían era exorbitante, pero el plazo era brutal. Era precisamente el desafío que necesitaba. Mientras mi hijo dormía, soñando con el dinero fácil que obtendría de la venta de mi taller, yo trabajaba. Mis noches se convirtieron en una sinfonía de movimientos precisos. El olor del cuero de cocodrilo negro, que había pedido especialmente de una curtiduría en Italia, llenaba el aire. El sonido de mi cuchilla, deslizándose sobre la piel, era el único sonido que rompía el silencio. Cada puntada, dada a mano con un hilo de lino encerado, era un acto de meditación, un punto más en la trama de mi venganza silenciosa. Durante el día, la comedia continuaba. Javier y Sofía, cada vez más desesperados por el plazo de sus deudores, aumentaron la presión. Su estrategia era clara: crear un ambiente de hostilidad y desprecio tan insoportable que yo cediera por puro agotamiento. «Papá, tienes que ser razonable», me decía Javier casi a diario. El señor Dueñas nos llamó otra vez.
Su oferta tiene fecha de caducidad. Si no la aceptamos, perderemos la oportunidad de nuestras vidas. Nuestras vidas, hijo, o la tuya, le respondí una vez, con una calma que lo descolocó. Sofía era más sutil, pero más cruel. Suegrito, me dijo una mañana, mientras yo tomaba mi café. Anoche tuve una pesadilla. Soñé que te pasaba algo, que te caías aquí en el taller, solo, y nadie se enteraba por horas. Me preocupa mucho tu seguridad. Quizás si vivieras en un lugar más pequeño, más controlado, estaríamos todos más tranquilos. La amenaza era velada, pero clara. El asilo, la incapacitación. Asentí lentamente. Es muy amable de tu parte preocuparte, Sofía, le dije mirándola a los ojos. Pero no te apures. He sido un hombre cuidadoso toda mi vida. Mi segundo movimiento fue legal. No podía confiar en el notario de la familia. A través de mis contactos como el alquimista, conseguí una cita con uno de los bufetes de abogados más prestigiosos y discretos de la Ciudad de México, en Lomas de Chapultepec. Llegué a su oficina, un edificio de cristal y acero que parecía otro planeta comparado con mi taller. Mi apariencia, la de un simple artesano de Coyoacán, causó cierta confusión en la recepción. Pero cuando me senté frente al socio principal, el licenciado Paredes, y puse sobre su mesa no solo la escritura de mi taller, sino los estados de cuenta de mi negocio internacional y mi correspondencia con Madame Dubois, su expresión de cortesía profesional se transformó en un profundo y genuino interés. Le conté toda la historia, la ambición de mi hijo, las deudas, la amenaza de incapacitación. Él escuchó sin interrumpir, tomando notas. Lo que su hijo y su nuera están planeando, don Alejandro, dijo finalmente, no es solo inmoral, es un delito, se llama fraude y coacción. Y tenemos todas las herramientas para detenerlos y, si usted lo desea, para procesarlos. No quiero procesarlos, licenciado. No todavía, respondí. Quiero darles una lección. Quiero que la soga con la que intentan ahorcarme se apriete alrededor de sus propios cuellos. Quiero proteger mi patrimonio, pero de una manera que ellos nunca vean venir. Pasamos las siguientes 2 horas diseñando la fortaleza legal. El plan era brillante en su simplicidad y en su poder. Primero, creamos un fideicomiso, el Fideicomiso de las Artes Herrera. En él, transferí la propiedad del taller de Coyoacán, así como todos los fondos de mis cuentas en el extranjero. Los beneficiarios de este fideicomiso éramos 2. Yo, como beneficiario vitalicio con control absoluto sobre las operaciones. Después de mi muerte, una fundación para becar a jóvenes artesanos mexicanos. Mi hijo, Javier Herrera, fue explícitamente excluido como beneficiario en una cláusula que llevaba su nombre completo. Segundo, reunimos pruebas. Por consejo del licenciado, instalé un pequeño dispositivo de grabación en la sala. No era algo que me enorgulleciera, pero estaba luchando por mi vida. La oportunidad de usarlo llegó una semana después. Trajeron a un médico a la casa. Un hombre joven con una mirada nerviosa. Claramente un amigo de ellos. Lo presentaron como una visita de cortesía para un chequeo de rutina. «Solo queremos asegurarnos de que estés bien, papá», dijo Javier. Yo jugué mi papel a la perfección. Me mostré un poco olvidadizo, confundí nombres, hice preguntas repetitivas. El médico me hacía preguntas capciosas, diseñadas para probar mi estado cognitivo. «Don Alejandro, ¿sabe en qué fecha estamos?», preguntó. Fingí pensar por un largo rato. «¿Es martes?», pregunté, sabiendo perfectamente que era jueves. Vi a Javier y a Sofía intercambiar una mirada de triunfo. «¿Y sabe quién es el presidente?», continuó el doctor. «Claro», respondí con una sonrisa infantil. «El que sale en la tele». La grabación de esa conversación, junto con un informe completo y exhaustivo de mi propio neurólogo, un especialista de renombre que el licenciado Paredes me consiguió,
que certificaba mi salud mental como excepcionalmente aguda para mi edad. Se convirtió en una pieza clave de nuestra artillería. Mientras tanto, el cerco sobre mi hijo se cerraba. El plazo de 90 días se estaba agotando. Su desesperación era un animal palpable en la casa. Lo escuchaba caminar de un lado a otro por la noche. Las discusiones con Sofía eran cada vez más frecuentes y menos susurradas. Una noche lo oí gritarle: «¿Crees que no lo estoy intentando? Pero no cede. Es como hablarle a una pared». Yo era una pared, sí, una pared de adobe, vieja y agrietada por fuera, pero con cimientos de acero que ellos desconocían. El día 60 del plazo, terminé el baúl para el Bugatti. Era, sin duda, la mejor obra que mis manos habían creado. Lo empaqué con un cuidado infinito. El servicio de mensajería blindada llegó a la mañana siguiente. 2 hombres de aspecto imponente se llevaron la enorme caja de madera. Javier y Sofía me miraron con curiosidad. «Un encargo para un cliente de Monterrey», mentí con simpleza. Ellos se encogieron de hombros, desinteresados. Para ellos era solo otra baratija de cuero. Una semana después el pago llegó. Una transferencia que hizo que el saldo de mi cuenta en el extranjero alcanzara una cifra que me hizo temblar. El dinero no era solo dinero, era poder, era libertad, era el material con el que construiría el final de esta historia. Con la fortaleza financiera asegurada y el escudo legal del fideicomiso en su lugar, yo estaba listo. Ahora solo tenía que esperar a que ellos hicieran su último y más desesperado movimiento. Y sabía, con la certeza de un artesano que conoce su material, que no tardarían en hacerlo. El reloj estaba a punto de dar la hora final. El plan de Alejandro está en marcha, una obra de arte de paciencia y estrategia. Mientras sus hijos lo creen acabado, él ha construido una fortaleza a su alrededor. La trampa está lista. Si esta trama de astucia te tiene atrapado, suscríbete al canal para ser testigo de la confrontación final. ¿Qué crees que harán Javier y Sofía cuando su desesperación llegue al límite? Es un plazo de 90 días que los acreedores de mi hijo le habían concedido se consumía como la cera de una vela en una corriente de aire. Cada día que pasaba, la desesperación en la casa se hacía más densa, casi irrespirable. La fachada de amabilidad forzada de Sofía se había resquebrajado, revelando un nerviosismo constante. Javier vivía pegado al teléfono. Sus conversaciones eran una mezcla de súplicas y promesas vacías. Yo, desde mi taller, me convertí en un observador silencioso de su naufragio, mientras seguía tejiendo, puntada a puntada, la red que los atraparía. La obra maestra para el consorcio suizo, el baúl para el Bugatti, estaba casi terminada. Era una escultura de cuero y metal, una pieza que contenía lo mejor de mis 60 años de oficio. Mientras mis manos trabajaban en el presente, mi mente afilaba las armas para el futuro. El licenciado Paredes me confirmaba cada avance. El fideicomiso era una fortaleza legal inexpugnable. Las pruebas de mi lucidez irrefutables. Las grabaciones de sus amenazas, una bomba de tiempo esperando el momento justo para detonar. El movimiento final de ellos, el que yo esperaba, llegó una mañana de martes. Fue más brutal y directo de lo que había imaginado. No vinieron con súplicas, vinieron con la ley en la mano, o al menos con su versión torcida de ella. Entraron en el taller acompañados de un hombre que se presentó como su abogado. «Don Alejandro», dijo el abogado con una frialdad estudiada, «mis clientes, su hijo Javier y su esposa Sofía, han iniciado un proceso de interdicción para solicitar su incapacitación legal». Puso sobre mi mesa de trabajo un documento oficial. Debido a su avanzada edad y a ciertas decisiones erráticas que ha tomado recientemente, consideramos que ya no está en condiciones de administrar sus bienes. Un juez
evaluará su caso. Le ofrecemos una última oportunidad de evitar este proceso tan desagradable y humillante. Ceda la administración de sus propiedades a su hijo de forma voluntaria, y nosotros nos encargaremos de que sus últimos años sean cómodos y tranquilos en una residencia adecuada. Ahí estaba, la amenaza final, envuelta en el lenguaje falso de la preocupación. Me quitarían mi nombre, mi voluntad, mi derecho a decidir. Me convertirían en un niño otra vez, en un incapaz a merced de sus captores. Jugué mi papel, dejé caer mis hombros, permití que un temblor fingido recorriera mis manos. Miré a mi hijo, a Sofía, y luego al abogado, con una expresión de miedo y confusión. ¿Incapacitarme? Susurré, mi voz sonando frágil. Pero yo estoy bien, yo... Lo sabemos, papá, dijo Javier acercándose, interpretando el papel del hijo dolido. Pero es por tu bien. No queremos que tomes una mala decisión, que alguien se aproveche de ti. Sofía asintió con los ojos llenos de lágrimas de cocodrilo. Solo queremos cuidarte, Alejandro. Sentí una náusea profunda, pero la contuve. No quiero ir a un juzgado, dije, mi voz un hilo. Me da vergüenza. Mañana hablemos. Denme una noche para pensarlo. Mañana nos reunimos aquí y firmaré lo que sea necesario para evitar el escándalo. La mirada de triunfo que intercambiaron fue tan brillante que casi me cegó. Habían ganado. El viejo terco finalmente se había quebrado. Por supuesto, papá, dijo Javier con una palmada paternal en mi hombro. Tómate tu tiempo. Mañana a las 10. Aquí mismo. Esa noche, la casa vibraba con su victoria. Pidieron comida de un restaurante caro de Polanco. Descorcharon un champagne. Yo, desde mi cuarto, escuchaba sus risas, sus planes. Hablaban de la venta del taller como un hecho consumado, de los viajes que harían, del coche nuevo que Sofía quería. Mientras ellos celebraban su victoria pírrica, yo hacía 2 llamadas. La primera, al licenciado Paredes. Mañana a las 10 en mi taller. Venga preparado, licenciado. El telón está a punto de subir. La segunda llamada fue internacional, a Ginebra. Madame Dubois, le dije a mi contacto. Soy el alquimista. Necesito un favor urgente. Necesito una carta oficial de su consorcio, membretada y firmada. Una carta que confirme nuestra asociación exclusiva y, si es posible, que mencione la valoración de mi última pieza. Necesito que me la envíe por correo electrónico esta misma noche. A la mañana siguiente, a las 10 en punto, la escena estaba lista. El taller, mi santuario, sería el escenario del acto final. Javier, Sofía y su abogado, el señor Cárdenas, llegaron puntuales, con los documentos de la cesión de derechos en un portafolio. Yo los esperaba sentado en mi viejo taburete de trabajo, con una taza de café en las manos. «Buenos días», dijo Cárdenas, desplegando los papeles sobre mi mesa de trabajo. «Espero que haya tomado la decisión correcta, don Alejandro». «He tomado la única decisión posible», respondí con voz queda. «Perfecto. Entonces, si es tan amable de firmar aquí», comenzó a decir. «Un momento», lo interrumpí. «Como comprenderán, este es un paso muy importante. Me gustaría que el propio abogado estuviera presente solo para mi tranquilidad, para asegurarme de que todo está en orden». Javier y Sofía se miraron, sonriendo con condescendencia. «Claro, papá, como quieras», dijo mi hijo. «Si eso te hace sentir más seguro». En ese preciso instante, la puerta del taller se abrió y entró el licenciado Paredes. Impecable en su traje, con un portafolio idéntico al de Cárdenas, pero con un aire de autoridad que llenó la habitación. «Buenos días. Soy Rodrigo Paredes, abogado del señor Herrera», dijo, y la sonrisa del abogado Cárdenas vaciló por un instante. Paredes se acercó a la mesa, tomó los documentos que Cárdenas había preparado y los examinó en silencio durante un largo minuto. Luego levantó la vista, miró a Cárdenas y dijo con una calma glacial: «Estos documentos son
interesantes. Una pieza de ficción legal bastante creativa, pero completamente inútiles. Disculpe, tartamudeó Cárdenas. Son inútiles, repitió Paredes, porque le piden a mi cliente que ceda los derechos administrativos sobre una propiedad que legalmente ya no le pertenece como individuo. Sacó de su propio portafolio una carpeta y la abrió. Permítanme presentarles el acta constitutiva del Fideicomiso de las Artes Herrera, una entidad legal irrevocable, establecida hace 3 semanas. La totalidad de esta propiedad, el taller, el edificio, el terreno, fue transferida a dicho fideicomiso. El señor Herrera es el beneficiario vitalicio y el administrador principal, sí, pero no puede ceder su control a un tercero. Hacerlo iría en contra de los estatutos del fideicomiso. La confusión en los rostros de Javier y Sofía era total. «¿Fidei qué?», preguntó ella. «Significa, señora», explicó Paredes con una paciencia casi insultante, «que su suegro ha protegido su patrimonio de una manera que lo hace intocable. El taller pertenece a una fundación, no se puede vender, no se puede transferir, jaque mate». El grito de Sofía fue agudo. «Es una trampa. Nos engañaste, viejo. Maldito. Has destruido a tu familia», bramó Javier, su rostro rojo de ira. «Has tirado nuestro futuro a la basura por este taller polvoriento que no vale nada». Y esa fue la frase que yo estaba esperando. «Hablando de valor», dije yo, hablando por primera vez desde la llegada de Paredes. Mi voz era tranquila, pero cortaba el aire. De un sobre que tenía junto a mi taza de café, saqué la carta que Madame Dubois me había enviado la noche anterior. La alicé sobre la mesa. Mientras ustedes, en su infinita sabiduría de negocios, valoraban este taller por sus metros cuadrados, comencé. Hay gente en el mundo que valora lo que se hace aquí dentro. Esta es una comunicación de uno de los consorcios de lujo más grandes del mundo. Leí en voz alta traduciendo del francés. «Estimado alquimista de Coyoacán, es un honor para nosotros confirmar nuestra asociación exclusiva. Su trabajo representa el pináculo de la artesanía mundial. La pieza comisionada, el baúl, el corazón del Sistas y Sentas. Tiempo. Ha sido valuada por nuestros expertos en una cifra que supera los 7 ceros. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido de una mosca. Los ojos de Javier y Sofía estaban fijos en la carta, sus mentes tratando de procesar una realidad que los aniquilaba. «Y aquí viene la parte más hermosa», continué, mirándolos fijamente. «El consorcio suizo que firma esta carta es la empresa matriz de Futura Capital, la firma de inversión a la que tú, Javier, le debes. Hasta el alma. Mientras tú intentabas destruir este taller para pagar tu deuda con ellos, tus propios acreedores me estaban pagando una fortuna para asegurarse de que mi arte siguiera existiendo. La ironía es deliciosa, ¿no creen?» Me levanté de mi taburete. Por primera vez en meses me sentí erguido, fuerte. El viejo artesano, el hombre acabado, había desaparecido. En su lugar estaba el alquimista. «La reunión ha terminado», declaré. «Señor Cárdenas, le sugiero que se lleve a sus clientes. Licenciado Paredes los acompañará a la salida. Javier, Sofía, tienen 24 horas para retirar todas sus pertenencias personales de mi casa, no de la casa del fideicomiso, de mi casa, la que está encima de este taller, porque el fideicomiso me concede el derecho de uso exclusivo, y yo, a ustedes, ya no los quiero aquí». Me di la vuelta, dándoles la espalda, y tomé una pieza de cuero. Cogí mi cuchilla, y comencé a trabajar, como si ellos ya no existieran. Escuché sus pasos arrastrados, el sonido de su derrota. Cuando la puerta del taller se cerró, y la luz del sol volvió a entrar limpia, sin sus sombras, el único sonido que quedó fue el de mi respiración y el tic-tac constante y victorioso del viejo reloj en la pared. La trampa se ha cerrado.
La paciencia y la sabiduría han triunfado sobre la codicia y la prisa. Si este momento de justicia te ha dejado sin palabras, comparte esta historia con aquellos que aprecian una lección bien aprendida. Dinos en los comentarios qué te pareció la jugada maestra de Alejandro. El silencio que quedó en el taller después de su partida fue diferente a cualquier silencio que yo hubiera conocido. No era la paz de la soledad creativa, ni el silencio melancólico de la ausencia de Elena. Era un silencio denso, pesado, el vacío que deja una tormenta al pasar. Me quedé de pie en medio de mi santuario, respirando el aroma familiar del cuero y la cera. El reloj de pared marcaba las 11. El tiempo, imperturbable, seguía su curso. Desde mi taller, que se convirtió en mi palco y mi fortaleza, fui testigo de su éxodo caótico. Las siguientes 24 horas fueron una sinfonía de caos y desesperación. Escuché sus movimientos frenéticos en el piso de arriba, el ruido de cajones siendo arrancados, de objetos golpeados contra la pared. Escuché sus voces, ya sin el cuidado de susurrar, lanzándose acusaciones como si fueran piedras. «Todo es tu culpa», gritaba Sofía, su voz aguda por la histeria. «Tuya y de tu estúpida arrogancia. Si me hubieras escuchado, si hubiéramos actuado antes». «¿Mi culpa?», respondía Javier, su voz cargada de un veneno que yo no sabía que poseía. ¿Quién quería la vida de Polanco? ¿Quién me presionaba día y noche para vender, para conseguir dinero rápido? Tú plantaste esta codicia en nuestra casa, Sofía. Contrataron un servicio de mudanza de última hora, un camión viejo y destartalado que parecía una metáfora de su nueva realidad. Observé a través de la ventana de mi taller cómo los hombres, con desgana, sacaban los muebles caros y modernos que nunca pertenecieron a esa casa. El sofá de diseño minimalista, la mesa de cristal, el televisor que parecía una pantalla de cine, todo parecía ridículo y fuera de lugar en la acera de nuestra calle empedrada de Coyoacán. Sofía supervisaba la mudanza con el rostro hinchado y los ojos enrojecidos por lágrimas de rabia, no de tristeza. Javier se movía como un autómata, pálido y silencioso, con la mirada perdida. Ni una sola vez se atrevió a mirar en dirección al taller. Me volví invisible para él, una ausencia más fácil de sobrellevar que la presencia de su propia vergüenza. Cuando el camión finalmente se fue, dejando tras de sí un apartamento vacío y un silencio aplastante, sentí un escalofrío. No era triunfo, era la soledad de una victoria amarga. La casa estaba en silencio por fin, pero era un silencio de amputación. Las semanas que siguieron fueron de una paz extraña para mí, y de un infierno para ellos, según supe después. El licenciado Paredes me visitó un mes más tarde, no como abogado, sino como amigo. Nos sentamos en el pequeño patio trasero, el que Elena había llenado de geranios, y mientras tomábamos un café, me puso al tanto de las consecuencias. La historia ha corrido como la pólvora en ciertos círculos, Alejandro, me contó. La de un artesano anónimo de Coyoacán que le dio una lección a su hijo ambicioso y a una firma de inversión suiza. Me explicó lo que había sucedido con los acreedores de Javier. Cuando mi hijo no pudo pagar en el plazo de los 90 días, iniciaron el proceso legal para embargarlo. Pero entonces, la noticia de la adquisición de El Alquimista por parte de su propia empresa matriz se hizo pública en el mundo del lujo. Se dieron cuenta de que el hombre al que estaban a punto de destruir era el mismo al que su compañía matriz consideraba un tesoro invaluable. Fue un escándalo interno de proporciones épicas, dijo Paredes con una sonrisa irónica. Para evitar una pesadilla de relaciones públicas, retiraron la demanda contra Javier, no por piedad, sino por vergüenza. Lo dejaron solo con sus deudas, pero sin la amenaza de la violencia. Su reputación en el mundo de los negocios, sin embargo, quedó hecha cenizas.
Y Sofía, según supe, no tardó en abandonar el barco que se hundía. Sin la promesa del taller vendido, sin el estatus, sin el dinero, su amor por Javier se evaporó. Se fue, dejándolo solo en un pequeño apartamento rentado en una colonia impersonal, rodeado de los muebles de lujo que ahora parecían una burla cruel de la vida que casi tuvieron. Pasó casi un año en el que me dediqué a mi arte y a mi fundación. El taller volvió a ser un lugar de paz. La marca, El Alquimista, se retiró del mercado, como habíamos acordado con los suizos, convirtiendo mis piezas en leyendas aún más cotizadas. Mi vida había encontrado un nuevo ritmo, uno más lento, más sabio, más pleno. Creí que el capítulo de mi hijo estaba cerrado para siempre. Pero una tarde de otoño, mientras lijaba el borde de una nueva cartera, la campanilla de la puerta del taller sonó. Al levantar la vista, lo vi. Era Javier, pero era una versión de él que yo no conocía. Estaba delgado, casi demacrado. La ropa cara había sido reemplazada por unos jeans gastados y una camisa sencilla. Su arrogancia se había evaporado, dejando en su lugar un aura de derrota tan palpable que casi podía olerla. Se quedó parado en el umbral, como si no se atreviera a entrar en el lugar que tanto había despreciado. «Papá», dijo, y su voz era la de un extraño. Dejé mis herramientas y le señalé un taburete. «¿Qué quieres, Javier?» Entró y se sentó. Durante un largo minuto solo miró sus manos, unas manos que nunca habían conocido el trabajo duro. «Ella se fue», dijo finalmente. «Sofía. Me dejó hace meses. Dijo que yo era un fracasado». Hizo una pausa. «Perdí el apartamento. Estoy viviendo en un cuarto rentado. Trabajo como vendedor en una tienda departamental». Escuché en silencio. No había rastro de disculpa en su voz, solo un largo lamento de autocompasión. «Todo salió mal, papá. Todo. Los inversionistas, Sofía, el trabajo. Fue como una maldición». «No fue una maldición, Javier», le respondí con calma. «Fue una cosecha. Cosechaste exactamente lo que sembraste». Finalmente levantó la vista y vi en sus ojos no arrepentimiento, sino el último destello de su antigua estrategia, la manipulación. «Papá, necesito ayuda», dijo. Y entonces vino la petición, y desesperada de lo que yo esperaba. No me pidió dinero, me pidió algo peor. «Dame trabajo, aquí, en el taller. Puedo barrer, limpiar, hacer los mandados, lo que sea. Por favor, no tengo a dónde más ir». Sentí una punzada en el pecho. El instinto paternal, esa vieja bestia leal, quiso decir que sí. Quiso abrirle las puertas a mi hijo pródigo, curar sus heridas. Pero la otra parte de mí, el hombre que había sido traicionado, el artesano que valoraba el honor por encima de todo, sabía que era una trampa. Dejarlo entrar sería permitir que la podredumbre volviera a mi santuario. Sería invalidar mi propia lucha por la dignidad. Me levanté y caminé hacia mi mesa de trabajo. Tomé un trozo de cuero crudo, áspero y sin forma. Se lo puse en las manos. «Esto», le dije, «es como empieza todo, con la materia prima, con la nada. Este taller, Javier, no es solo un lugar de trabajo, es un lugar de principios. Se basa en la paciencia, en el honor, en el respeto por el material y por el tiempo. Esas son las lecciones que nunca quisiste aprender de mí». Retiré el trozo de cuero. «No puedo darte trabajo aquí, porque este lugar ya no es mío para ofrecerlo. Pertenece a una fundación. Y porque el trabajo que necesitas hacer no es con tus manos, es con tu alma. Tienes que encontrar tu propio material en bruto, tu propio taller, aunque sea en el rincón más humilde de tu cuarto. Y tienes que empezar a construir algo desde cero, algo tuyo. Es la única manera de que algún día, cuando te mires al espejo, no veas a un fracasado, sino a un artesano de tu propia vida». Se quedó mirándome, las lágrimas ahora sí brotando de sus ojos. Eran lágrimas de frustración, de entender que la última puerta, la que él creía que siempre estaría abierta, se había cerrado. Asintió lentamente,
Se levantó y se fue, sin decir una palabra más. Lo vi alejarse por la calle empedrada de Coyoacán, su figura encorvada perdiéndose entre los colores vivos de las casonas. Y mientras desaparecía, sentí el final definitivo. El ciclo de dolor y manipulación se había roto para siempre. Yo había elegido mi legado, y él, finalmente, estaba solo frente al suyo. Alejandro ha cerrado la puerta a su hijo, quizás para siempre. ¿Fue un acto de sabiduría o de crueldad? ¿Debe un padre perdonar incondicionalmente, o hay traiciones que rompen los lazos de forma irreparable? Déjanos tu opinión en los comentarios sobre esta difícil decisión. Han pasado 3 años desde la última vez que vi el rostro de mi hijo. 3 años en los que el tiempo, mi viejo compañero de oficio, ha hecho su trabajo de sanación. No ha borrado las cicatrices. Esas son parte de mi piel, del mapa de mi vida. Pero ha suavizado sus bordes, ha quitado el ardor de la herida abierta, dejando en su lugar la calma de una lección aprendida y una paz que nunca creí posible. Mi vida ya no es la misma, y mi taller, mi amado taller, tampoco. La victoria legal y financiera no me trajo el deseo de un retiro ocioso. Al contrario, me inyectó un nuevo propósito. El Fideicomiso de las Artes Herrera transformó este rincón de Coyoacán. El taller ya no es solo mi santuario personal, se ha convertido en una pequeña escuela, un faro para jóvenes que, como yo, creen que las manos aún pueden crear magia. 3 tardes a la semana, el silencio de mi trabajo es reemplazado por el sonido de la juventud. El golpeteo entusiasta pero a veces torpe de sus martillos, sus risas, sus preguntas curiosas. Tengo 4 aprendices, jóvenes de todo el país, a los Titsintus, que la Fundación becó para que aprendieran este viejo oficio. Les enseño a leer el cuero, a sentir su textura, a respetar su origen. Les enseño que cada puntada es una firma, que la paciencia es la herramienta más importante de todas. Un artesano no crea objetos, les digo, mientras sus miradas atentas siguen el movimiento de mis manos. Un artesano deposita un pedazo de su vida en cada creación. Si no están dispuestos a dar algo de ustedes mismos, dedíquense a otra cosa. En este nuevo capítulo, el destino, con su ironía infinita, me ha regalado una nueva familia. No una de sangre, sino una de espíritu. De entre mis aprendices hay una joven llamada Jimena, de Oaxaca, con un talento tan natural y un alma tan noble que a veces veo en ella el eco de la hija que nunca tuve. Su devoción por el oficio es solo superada por su bondad. A menudo se queda después de la clase, ayudándome a limpiar, preparándome un té y escuchando mis viejas historias con un interés genuino que contrasta dolorosamente con la indiferencia que recibí de mi propio hijo. Un día me trajo un pequeño regalo. Era un simple llavero de cuero, hecho por ella con mis iniciales A, grabadas con una torpeza que me conmovió hasta las lágrimas. «Es para darle las gracias, maestro», me dijo con sus ojos negros y brillantes. «Usted no solo me está enseñando un oficio, me está enseñando a tener orgullo en mi trabajo». En ese momento entendí que el verdadero legado no es lo que se deja, sino lo que se transmite. El dinero del fideicomiso asegura el futuro del taller, pero el futuro del arte, el alma del oficio, estaba allí, en las manos jóvenes y agradecidas de Jimena. La leyenda del alquimista de Coyoacán se ha desvanecido en el mundo del lujo, como yo quería. Retiré la marca y las pocas piezas que existen se han convertido en objetos de culto. De vez en cuando recibo una carta de Madame Dubois desde Ginebra. Me cuenta cómo el baúl del Bugatti es ahora la pieza central de un museo privado y cómo mi historia, que ella conoce a través del licenciado Paredes, ha inspirado a su consorcio a crear un fondo para proteger a artesanos en peligro de extinción en todo el mundo. Mi decisión, nacida de un dolor personal, ha tenido ondas expansivas que nunca imaginé. ¿Y Javier?
La noticia de su destino final me llegó a través de una llamada del licenciado Paredes hace unos meses. No fue una llamada dramática. Era para firmar los últimos documentos de la fundación. Casi al final, con un tono neutro, me lo contó. Por cierto, don Alejandro, dijo, recibí una notificación indirecta sobre su hijo. Parece que finalmente ha dejado la Ciudad de México. Alguien lo vio trabajando como encargado en un pequeño hotel en la Riviera Maya. Un trabajo sencillo, anónimo. Parece que ha desaparecido del mapa. No sentí nada. Ni alegría, ni tristeza, ni rencor. Era como escuchar noticias de un país lejano que había visitado hace mucho tiempo. Su historia ya no era mi historia. Se había convertido en un eco distante. Le deseé paz, en silencio, y colgué el teléfono, cerrando para siempre el libro de nuestro pasado. Esta noche, el taller está en silencio. Mis aprendices se han ido. La luna llena se filtra por el tragaluz, bañando las herramientas y las piezas de cuero en una luz plateada. Sobre mi mesa de trabajo descansa una pequeña cartera de mujer. La estoy haciendo para Jimena, como regalo por el final de su aprendizaje. Es una pieza simple, pero perfecta. En el interior, con un pequeño troquel, he grabado una sola palabra: dignidad. Tomo entre mis manos una de las pocas cosas que conservé de mi vida anterior. Una pequeña fotografía de Elena, riendo, tomada en este mismo taller hace 40 años. La miro y siento que he cumplido la promesa que le hice en su lecho de muerte: cuidar de nuestro legado. Quizás no de la manera que ambos imaginamos, pero sí de la única manera que importaba. Pienso en el tiempo, mi viejo compañero. Javier siempre tuvo prisa. Quería resultados sin el proceso, la riqueza sin el trabajo, el respeto sin el mérito. Vivía en una carrera constante hacia un futuro que nunca llegaba. Yo, en cambio, encontré mi fortuna en la lentitud, en la paciencia de una puntada tras otra, en la sabiduría de esperar a que el cuero se cure, a que el alma sane. Mi herencia no será un imperio financiero para un solo heredero. Será un taller lleno de vida. Serán las manos de Jimena y de los que vendrán después de ella, creando belleza. Será el futuro de docenas de jóvenes artesanos que gracias a la fundación podrán vivir de su arte. Será el recuerdo, en este pequeño rincón de Coyoacán, de que el honor no es una antigüedad, sino el material más resistente y valioso de todos. Dejo la fotografía sobre la mesa, junto a la cartera. El olor del cuero llena mis pulmones. El tic-tac del viejo reloj de pared marca un nuevo segundo. Un segundo más de una vida que, al borde de ser declarada sin valor, encontró su verdadero y eterno precio. No en lo que se vende, sino en lo que se construye. Y yo, Alejandro Herrera, el viejo artesano, he construido mi paz. Y esa es una obra que nadie podrá quitarme jamás. Y así, la historia de Alejandro, el artesano, llega a su fin. Nos enseña que el verdadero legado no se mide en lo que dejamos atrás, sino en lo que transmitimos a otros. Que la dignidad es la única herramienta que nunca se desgasta. Si esta jornada de resiliencia y sabiduría te ha inspirado, suscríbete a nuestro canal y activa la campanita para no perderte más historias que, como esta, nos recuerdan la fuerza del espíritu humano. Cuéntanos, ¿desde qué rincón del mundo nos has escuchado hoy? Tu apoyo es el alma de nuestro taller de historias. Gracias por acompañarnos hasta el final.